Bueno, ahí tuvimos esta tarde el texto que nos servirá para meditar en la palabra de Dios. Espero hayan memorizado después de escuchar allí por lo menos unos 2 minutos el texto de estudio de esta tarde. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en meditar su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias. Rogamos tu bendición, Señor, sobre la exposición de tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas dirigir mis pensamientos, Señor, y mis emociones, Señor, de tal manera que me permitas, Dios, compartir lo que tu Espíritu Santo ponga, Señor, en mi mente, Dios. Gracias, Señor, por habernos permitido alabarte y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Ustedes han visto las palabras resaltadas en este versículo mientras se cantaba este verso 23 del capítulo 3 del libro de Romanos. Déjeme decirle que como pastores, o creo que todos los pastores, cuando recibimos alguna invitación para compartir o para predicar, no rechazamos esa invitación. Lo que hacemos es aprovechar el momento para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es así que en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, he tenido la oportunidad de recibir invitaciones de instituciones a veces para ir y compartir la palabra de Dios. Recuerdo que hace unos meses atrás, quién sabe 1 mes y medio atrás, 2 meses a lo mucho, la familia policial, la familia de la policía, me pidió ir a una de sus instalaciones para tener un tiempo de reflexión porque 3 de sus efectivos habían partido de este mundo. Ahora es interesante porque cuando llegué a ese lugar, el oficial que estaba a cargo de toda la ceremonia me dijo: yo quisiera que usted ocupe el mayor tiempo posible para orar por estas 3 personas que han partido de este mundo. Y entonces en ese momento en mi cabeza, en mi mente, era, bueno, esta persona está preocupada por las 3 personas que ya partieron de este mundo. Mientras que mi preocupación es todas las personas que quedan todavía en este mundo. Así que él quería que yo pudiera orar por sus compañeros de armas que habían partido ya de este mundo. Así que tenía que ir pensando antes de llegar a la ceremonia cómo iba a abordar la condición de todo ser humano antes de salir de este mundo. Hace unos días atrás, un familiar también partió de este mundo. Una de mis primas perdió a su madre. Y a las 2 de la mañana ella me llamó y me dijo: primo, claro, ella sabe que yo soy un pastor, y me llamó a eso de las 2 de la mañana y me dijo: primo, yo quisiera que tú ores por mi madre. Y yo sencillamente le dije: prima, yo puedo orar por ustedes y puedo agradecer a Dios por tu madre, pero orar por ella para que cambie alguna situación después de haber partido de este mundo, no puedo. Es imposible que la persona, después de haber partido de este mundo, algún tipo de oración pueda cambiar el lugar a donde ha ido. Por lo tanto, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, muchísima gente está preocupada, quién sabe, mirando la muerte de cerca, pensando: ¿cuál es mi condición y hacia dónde me voy si es que salgo de este mundo? O quién sabe, muchísimas personas también
que afrontan una situación así de la pérdida de un ser querido, creo que sus emociones y su deseo es tanto que quisieran que ese ser que acaba de partir de este mundo esté en la presencia de Dios. Y que si hay algo que se pudiera hacer de nuestra parte, los que hemos quedado físicamente todavía con vida, por los que ya han partido de este mundo, pues quién sabe es eso lo que desean, de que si hay algo que se pueda hacer, hacerlo. La realidad es que no hay absolutamente nada que se pueda hacer después de que la persona ha partido de este mundo. Y por eso la razón del texto de esta tarde, para que todos podamos entender nuestra condición delante de Dios y el impacto de esa condición, para que podamos ver la consecuencia de esa condición en nuestras vidas. Y que ahora podamos tener el tiempo para reflexionar. Pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que nos dé libertad para poder entender aquello que la palabra quiere ilustrarnos y enseñarnos. A fin de que si llegara ese instante en el cual nos encontremos frente a la muerte, pues no tengamos ninguna duda del lugar hacia donde vamos. Y que la familia alrededor nuestra sepa realmente y tenga la convicción de que si alguien parte de este mundo, parte a un lugar mucho mejor. Porque mientras estuvo o mientras está entre los vivos, físicamente hablando, tomó la decisión más importante de toda su vida. Y es lo mismo que tú puedes hacer también esta tarde. Que al momento de compartir este texto, tú tengas la oportunidad de tomar la decisión más importante de tu vida. Y que si esto que está pasando en el mundo entero hoy en día te llegara a ti, y podría ser que dos cosas pasen. O tú resistes este virus y sales airoso porque así Dios lo permitió. O si no puedes contra este virus porque así también Dios lo permitió, sepas que el lugar donde vas es un lugar mucho mejor que el que estamos ahora. Así que veamos lo que el texto nos dice en Romanos 6:23 o Romanos 3:23. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El texto tiene una afirmación categórica que no da lugar a ninguna duda. El texto habla de la realidad que engloba a todo ser humano. El texto dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Esa palabra pecar significa errar al blanco. Es decir, por más que tú y yo querramos, o por más que todo ser humano quiera vivir de la manera que agrada a Dios, no puede en su condición como está. Por eso la afirmación categórica del apóstol Pablo en este verso, por cuanto todos pecaron, a lo menos tiene tres implicancias. A lo menos tres verdades se desprenden de esta afirmación categórica. En primer lugar, nos dice el texto, no hay nadie que no haya pecado. Ahora, eso podemos encontrarlos en otros versos también de la Biblia. Por ejemplo, uno mira lo que dice el escritor de Eclesiastés, que fue el sabio Salomón. Eclesiastés capítulo 7 y el verso 20. Un hombre que, dice la Escritura, recibió una sabiduría de parte de Dios inigualable. Un hombre que experimentó todo y lo vio todo alrededor de su vida.
Un hombre que después de reflexionar acerca de cómo vivió y dirigido obviamente por Dios a través de su espíritu, pudo plasmar estas palabras del verso 20 del capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Y mira lo que dice este verso. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que es imposible, no hay nadie, absolutamente nadie en el mundo que no haya pecado. Así que tú puedes pensar esta tarde en tu propia vida. Y puedes mirar tus acciones. Y puedes ver lo que ha salido de tus labios. Los pensamientos que has tenido. Las emociones que has sentido. Y te vas a dar cuenta la realidad de este texto en tu propia vida. Tú puedes haberte esforzado todo lo que tú has querido. La verdad es que no hay nadie que no haya pecado. Más atrás todavía, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, en el contexto de la dedicación del templo, el escritor de este libro dice lo siguiente en Primera de Reyes, capítulo 8 y el verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Es la realidad. Todo hombre falla en el intento de caminar rectamente delante de Dios. Así que esta realidad se desprende de esta afirmación categórica que hace el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que nunca haya o que no haya pecado nunca. En segundo lugar, también de esta afirmación categórica se desprende la siguiente afirmación. No hay nadie que sea justo. No hay nadie que sea justo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. El apóstol Pablo toma este verso del Salmo 14, verso 3. Isaías capítulo 64 y el verso 6 dice lo siguiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Claro, tú puedes pensar, pero vemos en el ser humano gestos buenos. Tú puedes pensar entonces en las veces que tú has pasado por las calles y has visto a gente indigente pidiendo una limosna, pidiendo una caridad, y tú te has detenido y te has parado y has sacado dinero de tu bolsillo y les has dado y tú piensas, esa es una buena acción. Y es verdad, es una buena acción. Pero por la condición de nuestro ser interior, esa acción no significa absolutamente nada para Dios. Esa acción no cambia mi condición delante de Dios. ¿De ser qué? De ser un pecador. De ser alguien que está lejos de Dios. Así que sí, puedes hacer un montón de obras buenas. Pero por la condición natural de nuestro corazón, de nuestro ser interior, eso no cambia nuestra condición delante de Dios. En tercer lugar,
de esta afirmación que hace el apóstol Pablo, no solamente deducimos que no hay nadie que no haya pecado nunca. En segundo lugar, se deduce también que no hay nadie que sea justo, que actúe con justicia o que sus obras sean de justicia, que signifiquen algo para Dios o que cambien en algo su estado, su condición delante de Dios. Pero en tercer lugar, esta afirmación categórica también nos dice que no hay nadie que entienda o busque a Dios. Que entienda las cosas de Dios o busque a Dios. Ahora, mira lo que dice el Salmo 53 y el verso 2. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Desde los cielos miró, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora el verso 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, David en el Salmo 51 y el verso 5 nos dice por qué es que naturalmente todo ser humano que viene a este mundo no puede con sus acciones agradar a Dios. David en el Salmo 51 nos habla de esta terrible realidad con la que todo ser humano viene a este mundo. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Venimos a este mundo con una naturaleza inclinada hacia las cosas que no agradan a Dios. Venimos a este mundo con una naturaleza que hace cosas que no agradan a Dios. Por esa razón no hay nadie que no haya pecado. Por esa razón no hay ni uno que sea justo. Por esa razón no podemos entender las cosas de Dios. Pero tú puedes preguntarte, ¿por qué venimos así a este mundo? Bueno, el apóstol Pablo también responde a eso en el capítulo 5 del libro de Romanos y el verso 12. Dice, porque por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y está hablando de esa realidad que engloba a todo ser humano, de venir a este mundo con una naturaleza que no puede obedecer a Dios, ¿producto de qué? Producto de el pecado de Adán y Eva. Producto del pecado de nuestros primeros padres. Así, ahí tenemos la razón por la cual todo ser humano que viene a este mundo no puede obedecer a Dios. No da la talla para que Dios se agrade de su vida. Y tú dirás, pero ese fue Adán y Eva. Sí, pero ellos representaban a toda la raza humana. De los lomos de Adán y Eva viene toda la raza humana. Por lo tanto, como ellos fallaron, como dice el texto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Me gusta siempre el deporte del tenis y les voy a explicar en una ilustración sencilla cómo es que
la desobediencia de Adán y Eva afectó a toda la raza humana. En el tenis hay un evento internacional que se llama la Copa Rod Laver. La Copa Rod Laver tiene que ver con una competencia de tenis que se establece entre el continente europeo y todo el resto del mundo. Y se escogen los mejores jugadores europeos y los mejores jugadores del resto del mundo. Y compiten en varios encuentros de tenis. Compiten individuales, compiten en dobles. Y de ahí sale el ganador de la Copa Rod Laver. Que por 2 años o 3 años consecutivos Europa va ganando. ¿Toda Europa juega? No. Juegan solamente aproximadamente 6 o 7 jugadores que son escogidos de todos los jugadores. Pero esos 7 jugadores representan a toda Europa. Igualmente escogen 6 o 7 jugadores que representan a todo el resto del mundo. Y esos 6 o 7 jugadores que representan a todo el resto del mundo juegan, dan sus fuerzas allí tratando de ganar esta Copa Rod Laver. La realidad es que por 2 o 3 años consecutivos, el resto del mundo ha perdido. No han perdido solo 6 jugadores, todo el resto del mundo ha perdido. ¿Por qué? Porque en esos 6 jugadores, todo el resto del mundo estaba representado allí. Al igual que los 6 jugadores que representaban a Europa, estaban allí también Europa representada en esos 6 jugadores y por lo tanto, Europa ha ganado por 3 veces consecutivas la Copa Rod Laver. Espero que se entendió entonces por qué es que la desobediencia de Adán y Eva pasó a toda la raza humana, quedando en esta condición que nos dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por eso la afirmación categórica del apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. Y eso quiere decir que no hay nadie que no haya pecado. Eso quiere decir que no hay nadie que sea justo. Eso quiere decir también que no hay nadie que entienda las cosas de Dios. Por eso es que el ser humano, cuando alguien parte de este mundo, busca rápidamente que alguien pueda asegurarle o darle a entender que ese familiar que acaba de partir de este mundo ha ido a la presencia de Dios. La realidad es que si esta persona no salió de esta condición, no fue a la presencia de Dios. No estará en la presencia de Dios. Porque la segunda parte del texto nos habla de la consecuencia de esta realidad que engloba al mundo entero, al ser humano entero. Mira la consecuencia. La segunda parte del verso dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituir es dejar atrás, quedarte atrás. Así que la idea es que estas personas no pueden disfrutar de la presencia de Dios. No pueden disfrutar de la presencia de Dios ni aquí ni cuando salen de este mundo. Por esta realidad que engloba a todo ser humano. Ahora mira lo que dice Isaías 59:2 para que entiendas que por esta realidad que engloba al ser humano, una de las consecuencias es que el ser humano no puede disfrutar de la presencia de Dios. Isaías capítulo 59 y el verso 2 dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. División entre vosotros y vuestro Dios. Hermano, Dios ama su creación, pero no puede pasar por alto el pecado. No puede pasar por alto nuestras iniquidades. No puede pasar por alto nuestras desobediencias. Por lo tanto, no podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y por eso el texto dice, están destituidos de la gloria de Dios, hemos sido dejados atrás de la presencia de Dios. En segundo lugar,
esta consecuencia también implica no solamente el no poder disfrutar de la presencia de Dios, sino el hecho de que no podemos tener comunión con Dios. Comunión con Dios, buenas relaciones con Dios. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de nuestras iniquidades, a consecuencia de nuestros pecados. David lo sabía muy bien. Tenía temor de eso. El Salmo 51 que él escribe, producto de su pecado con Betsabé, dice lo siguiente, el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que a consecuencia del pecado no podemos tener comunión con Dios. Por más de que tú te esfuerces. Así que esta es la realidad y estas son sus consecuencias. Así que la realidad es que no hay nadie que no haya pecado. No hay nadie que sea justo. No hay nadie que pueda entender las cosas espirituales en su condición de pecado. La consecuencia es, no podemos disfrutar de la presencia de Dios por esta condición de pecado. Tampoco podemos tener comunión con Dios a consecuencia del pecado. Es decir, no podemos tener buenas relaciones con Dios a consecuencia del pecado. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer para arreglar esta condición y sus consecuencias? ¿Recuerdas que hemos leído en Isaías 64:6? Que dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Significa que el ser humano, así naturalmente como viene a este mundo, no puede hacer absolutamente nada. Por esa razón es que Dios el Padre mandó a Jesucristo para tomar mi lugar, para tomar tu lugar. Y que Él pagara el precio por nuestros pecados. Y así poder arreglar nuestra condición delante de Dios. Por eso, mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3:16 dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama su creación. Dios ama al ser humano. Y la muestra práctica de su amor fue enviar a este mundo, físicamente hablando, a su único Hijo, Jesucristo, para que Él dé su vida por nosotros, para que dando su vida pudiera así pagar el precio por el pecado del ser humano. Como dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. No solo la muerte espiritual, sino también la muerte física. Y lo que la Biblia llama la segunda muerte o la muerte eterna, que es la separación definitiva de la presencia de Dios después de que has partido de este mundo sin haber rendido tu vida a Cristo. Pero aquí está reflejado el gran amor de Dios por nosotros. Aquí está la solución a
el problema del pecado para el ser humano. Aquí está la solución a las consecuencias del pecado. Es decir, a esa consecuencia de no disfrutar de la presencia de Dios y a no tener comunión con Dios. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es aceptar este regalo que viene de parte de Dios. Sí, es un regalo que viene de parte de Dios, porque así lo dice también la Escritura, así lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes en Éfeso, les dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, la salvación es un regalo que viene de parte de Dios hacia la raza humana. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este regalo que Dios le ha dado a la raza humana en la persona de Cristo? En medio del tiempo difícil que vivimos, y te asusta la muerte, aquí está la solución para ti. Para mí fue hace más de 30 años atrás. Pero para ti puede ser ahora el momento en que tu vida sea transformada. No pude orar por esos policías que ya habían muerto. Pude orar por sus familias. Pude orar por las personas que estaban allí, que eran sus colegas de armas. Pude orar para que Dios tenga misericordia y gracia de esas personas mientras escuchaban el mensaje como este. Para que Dios tocara sus mentes y tocara también sus emociones. Y ellos terminaran rindiendo su vida a Cristo. Para que ellos puedan tener comunión con Dios y estar en la presencia de Dios. ¿Qué harás tú esta noche? ¿Qué le dirás al sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados? ¿Le darás las espaldas, como muchos hacen en este mundo? ¿O esperarás que te llegue a ti una situación como la que estamos viviendo y lleno de temor y de angustia busques desesperadamente a Dios y no lo halles? ¿O ahora, en la tranquilidad de tu casa y sabiendo la realidad de tu vida y las consecuencias de tus acciones, termines rindiendo tu vida a Cristo y aceptando el regalo de Dios en la persona de Cristo, muriendo por nosotros en la cruz y resucitando al tercer día para vida eterna? ¿Qué vas a hacer? Mi deseo es que tú puedas abrir tu corazón a Dios y puedas entregarle tu vida a Él. Si así lo estás haciendo, si ese es tu deseo, permíteme agradecer a Dios por tu vida. Vamos a orar. Padre, en la exposición de tu palabra, Dios, pensando en este texto de Romanos 3:23, que afirma categóricamente, Señor, la realidad de toda la raza humana, y que a la vez nos habla de las consecuencias a la luz de esa realidad. Señor, yo quiero agradecerte, Dios,
porque de seguro hay personas, Señor, que esta tarde tú has permitido que entiendan tu palabra. Y has quebrantado también sus pensamientos y sus emociones. Y los has llevado a rendir sus vidas a ti. Yo quiero agradecerte por todas aquellas personas, Señor, que tú has tenido gracia y misericordia, trayéndolos a la vida espiritual, a esa vida que se traduce en tener tu presencia en nosotros y en tener comunión contigo. Señor, con toda tranquilidad podemos enfrentar la muerte física si ésta llegara a nuestras vidas. Porque estamos seguros, Señor, que al salir de este mundo, físicamente hablando, iríamos a ese lugar donde van todos los que han puesto su confianza en ti. Señor, que tu gracia y tu misericordia siga extendiéndose, Señor, en cuanta persona no te conoce y escucha tu palabra. Señor, si tú has transformado a alguien esta tarde, de seguro hay fiesta en los cielos, porque alguien tú trajiste de la muerte a la vida. A la vida en términos de tu presencia en esa persona y comunión con él. Al haber quebrantado su mente y sus emociones. Y haberlos llevado a aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a hacerlo con esta canción que dice que es un poema de salvación.